Ok, bueno, primero para iniciar vamos a tratar de hablar sobre la denominación de nuestro curso. Se llama Nueva Perspectiva de la Investigación Cualitativa, Cuantitativa en el Mundo Jurídico, en las formas de escritura de los libros, ¿no? Para empezar a hablar sobre las formas de escritura de los libros, lo primero que yo siempre hago es presentarme, ¿no? Porque algunos no me conocen. Como les decía Edgar, yo soy abogada, soy PhD en Derecho, Economía y Empresa. Tengo 2 maestrías, una en Derecho y una en Administración del Trabajo y Relaciones Laborales, y soy docente de la universidad, soy investigadora a nivel nacional, a nivel internacional, también soy conferencista, y finalmente también soy autora de libros, ¿no? Yo tengo 3 libros publicados en el ámbito del derecho, y precisamente por eso consideré prudente hacer este curso, porque me había dedicado un poco a brindar capacitaciones en relación a lo que eran los artículos científicos, como les decía inicialmente, pero me pareció importante que también abordáramos este tema, porque creo que a un docente, a un investigador o a una persona que le interesa el ámbito universitario, pues también le interesa publicar libros, ¿no? Una forma de publicar el libro, o la única forma de publicar el libro, es saber cómo se escribe un libro. Y yo siempre digo lo mismo, hubiese querido tener, por así decirlo, un apoyo, o tener así haberme capacitado antes de escribirlos, porque es verdad que aunque se puede, y es verdad que aunque cuando uno se propone las cosas las logra, sí que genera, por así decirlo, cierta incertidumbre en el momento en el que estás escribiendo el libro, no tener un conocimiento muy claro de cómo se desarrollan las ideas allí, ¿no? Entonces, un poco lo que va a ser nuestra estructura. Estamos en presencia de una estructura en la cual vamos a hablar sobre temas, primero temas teóricos, luego vamos a ver la estructura de lo que debe tener el libro, el contenido del libro, y finalmente vamos a hablar sobre la parte teórica del libro, la parte metodológica y la bibliografía. En el aspecto teórico y en el aspecto bibliográfico son 2 aspectos que normalmente en los artículos científicos damos muy rápido en el curso, porque quizá el tema metodológico o el tema de las normas APA sea lo que más resalta dentro de los artículos científicos, pero en el libro tiene que resaltar todo, ¿no? Porque normalmente en el artículo nos hemos enfocado en escribir para, por así decirlo, una revista, y esa revista tiene o contribuye con unas determinadas normas específicas, ¿no? El artículo entonces responde a un criterio que ya viene estructurado, y no pasa así con el libro, ¿no? El libro es un poco más abierto, pero requiere mayor rigurosidad, porque ya es una obra netamente mía, ¿no? No es que en el libro yo escribí esto así, porque efectivamente el artículo venía estructurada el formato de esa manera, y yo tenía que adherirme a tal editor. En el libro no funciona así. En el libro estamos en presencia de una obra que es netamente mía, que netamente me pertenece, y al pertenecerme, pues es mi responsabilidad que desde la primera letra hasta la última esté estructurado de una forma correcta, ¿no? Lo que genera un nuevo alineamiento de esfuerzo. ¿Por qué? Bueno, porque el investigador ya no tiene que adaptarse a nada, ya no es que me mandan una plantilla como pasa con los artículos y yo voy diseñándolo en ese sentido, sino que ya no tengo que adaptarme, tengo más bien que producir según unos criterios que yo mismo me estoy fijando, pero que a la vez están establecidos universalmente. Si yo me escribo un libro en normas APA, pues todo el libro tiene que estar escrito en normas APA. Si yo me escribo un libro en el estilo Vancouver, por ejemplo, todo el libro tiene que estar escrito en ese estilo Vancouver. Entonces, eso me lleva a mí a un nuevo límite de esfuerzo, y genera que exista una nueva perspectiva como investigador para mí, porque ya no estoy un poco justificando ciertas cosas diciendo, bueno, es que es el formato del artículo, es que es el formato que me piden en la revista. No, aquí ya no hay revista, esto es un poco más de escritura independiente, y cualquier cosa que hagamos, esté bien o esté mal, va a venir bajo el nombre de ustedes, ¿no? Entonces, genera un mayor ámbito de esfuerzo, ¿no? A ver, también tenemos nosotros en el derecho otra perspectiva, ¿no? Y es que para empezar a escribir un libro en materias jurídicas, pues tenemos que hablar de que no es solamente metodología, teoría,
no es solamente la bibliografía, sino que hay una línea transversal que es el derecho que se va a desarrollar de la mano con esa metodología y con esa teoría y dentro de esa bibliografía. Entonces nos genera a nosotros una nueva perspectiva, ¿no? Yo siempre empiezo mi clase sobre este tema hablando entonces de la ciencia y del conocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque nos han enseñado en la universidad, o se ha visto así, se ha popularizado la idea de que el derecho es una ciencia abstracta que se separa de las demás ciencias y por supuesto se separa del ámbito investigativo, ¿no? Piensan que los abogados somos, no sé, extraterrestres o que somos personas que de alguna forma no estamos ligadas a las otras ciencias y no es así. Lo primero que tenemos que entender es cuando nosotros nos encontramos dentro del mundo científico, decimos que bueno, que estamos frente a una serie de postulados que son ciertos o son probables y que están obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables y que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza. Cuando yo les digo que estamos frente a una ciencia, les digo que estamos frente a un conjunto o un objeto que se desarrolla paulatinamente. Dentro de esa ciencia decimos, ¿cómo es la ciencia en el mundo jurídico? Nos podríamos preguntar, ¿es el derecho una ciencia? Y decimos, por ejemplo, bueno, que los grandes filósofos de la antigüedad, como bien lo fue Aristóteles, decía que el conocimiento era una forma de ciencia que se tiene sobre la causa de una cosa y que la filosofía es la ciencia de las primeras causas y principios. En la antigüedad, como buenos juristas debemos saber que el derecho se desarrollaba de una manera determinada, empezó siendo muy filosófico y terminó siendo muy apegado a la norma positivista y es una tendencia que mantenemos hasta nuestros días. Entonces, hablamos de los antiguos filósofos, hablamos de estas sociedades antiguas, y luego se va desarrollando una línea del tiempo en el campo del derecho que se separa un poco del mundo de la investigación, porque la persona o la sociedad empezó a hacer supuesto de hecho y consecuencia jurídica, y ya no durante un tiempo nos dejamos de preguntar cosas, ¿no? Como por ejemplo, qué tan importante era el mundo jurídico, qué condiciones podía tener el mundo jurídico y cómo tenía que reinventarse. Esto me llevaba a mí a pensar a que si bien antiguamente teníamos una concepción muy clara de estos temas, son concepciones que se fueron perdiendo con el tiempo y que muy recientemente, porque es muy reciente la época en la que el derecho se está reestructurando. Y esa reestructuración se debe básicamente a conceptos sociales. Es decir, la sociedad ha ido cambiando y nos ha obligado a nosotros como juristas a casarnos nuevamente con la investigación. Por eso precisamente deben ustedes estar aquí hoy. Entonces decíamos, ¿cómo llegamos a determinar si el derecho es una ciencia? Tendríamos que hablar de una clasificación de esas ciencias, ¿no? Decimos que puede haber una ciencia pura, que dentro del nivel doctrinal y metodológico, que puede haber una ciencia aplicada, que efectivamente hace cargo de ese conocimiento científico para resolver un problema práctico, y que puede haber una ciencia tecnológica, ¿no? Una serie de teorías y de técnicas que permiten aprovechar prácticamente o en la práctica el conocimiento científico. Cuando nosotros vemos eso, llegamos entonces a decir que no es que el derecho está dentro de una característica de la ciencia, sino que el derecho es una ciencia en sí misma. Y es una ciencia que tiene tres dimensiones, ¿no? Yo les colocaba aquí, la ciencia jurídica es norma, es valor y es hecho. Entonces decimos, en su dimensión normativa, el derecho es un conjunto de preceptos, ¿no? Imperativos, atributivos, esa bilateralidad de la norma. En su dimensión valorativa, el derecho es una serie de sistemas o es un sistema que fue creado por el ser humano y que tiene una valoración, porque es un objeto cultural, como decía Carlos Cosio, ¿no? Es un objeto cultural que se caracteriza porque tiene, por así decirlo, un sentido o una significación siempre. No es igual en todos los ordenamientos jurídicos, ni tampoco se materializa de la misma forma dentro de las sociedades. Entonces, no se puede estudiar la norma si no se estudia también esa valoración o ese sentido valorativo que tiene el mundo jurídico dentro de esa sociedad. Y a su lado tiene una dimensión fáctica. ¿Por qué? Porque siempre va hacia la práctica, ¿no? El derecho no es nada más
lo que se escribe, sino que el derecho también es lo que se materializa. Entonces, dentro de esas tres dimensiones, podríamos nosotros hacer una investigación, ¿no? Es válido que ustedes me digan, doctora, yo soy positivista, yo solo quiero hacer un estudio normativo. Es válido que ustedes me digan, doctora, yo quiero hacer un estudio valorativo, yo quiero estudiar tal comunidad o quiero estudiar el derecho en tal sociedad. Y es válido también que ustedes me digan, yo quiero hacer un estudio fáctico, porque yo quiero hacer un estudio que yo pueda ver cómo se aplica esa norma en el tiempo. Pero pienso que es ideal para el tipo de investigación que estamos haciendo en este curso, que son los libros, que nos enfoquemos no en uno ni en dos aspectos, sino en los tres aspectos. Porque acuérdense que estamos frente a el estudio de un hecho que se materializa en muchas páginas, ¿no? No es un artículo que yo les decía en los artículos, es que tenemos 8 páginas, tenemos 9 páginas, tenemos 15 páginas, es muy poco, resume, resume, resume. No, aquí estamos frente a un texto que puede tener 100 páginas, como puede tener 200 páginas, como puede tener muchas más. Y eso me lleva a mí a pensar que tenemos bastante espacio para escribir y bastante espacio para diagramar, ¿no? Una idea de lo que va a desarrollarse muy lentamente a través de un texto, ¿no? Entonces, tranquilamente podríamos enfocarnos dentro de esas tres dimensiones. Ahora, ¿en qué áreas se puede desarrollar la ciencia jurídica, no? Es un poco lo que estábamos hablando. Yo les decía, un estudio exegético de las normas, un estudio analítico de las normas o una investigación de problemas sociales con trascendencias para el derecho. Acuérdense que el derecho va de la mano siempre con la sociedad. Y si yo voy a hacer una investigación jurídica, como les decía yo, sí que puedo abarcar una sola realidad, pero para eso, si yo voy a hacer una sola investigación normativa, por ejemplo, para eso está el código, la constitución, las leyes. Si voy a hacer una investigación valorativa, bueno, para eso están los estudios que suelen ser bastante subjetivos, ¿no? Entonces, ¿qué sería importante? Que yo me encargue de conjugar todas las áreas de la ciencia en el texto que voy a escribir. Entonces, finalmente decimos aquí, la ciencia es todo aquello que produce conocimiento. Esto es otro punto importante. Les he dado tics, ¿no? Generales hasta las cosas. A ver, si yo voy a hacer un libro, es para generar conocimiento. El libro, a raíz o a diferencia del artículo, es un texto mucho más extenso, ¿no? Entonces, si yo voy a escribir un libro, tengo que producir conocimiento. ¿Qué es el conocimiento, no? El conocimiento es un factor o un producto que viene de una investigación y es un procedimiento mediante el cual vamos a evidenciar una relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, hacemos referencia entonces a que yo voy a decirle a la persona que lee mi investigación o que lee mi libro que yo estoy aportando algo o que yo estoy convirtiéndome en un doctrinario con ese libro. Por lo cual, por lo menos en el mundo que nos representa, que es el mundo investigativo, yo no puedo de repente hacer una fábula sobre una fábula o una historia o una novela sobre un tema jurídico, ¿no? Porque si nos vamos hacia el ámbito académico, realmente no es que tengo que inventarme una historia de fantasía, sino que tengo que producir conocimiento. Entonces, cuando yo les digo produzcan conocimiento, ya mis estudiantes suelen asustarse, ¿no? ¿Cómo produzco yo conocimiento? Me puedo preguntar. ¿Cómo me propongo un producto que sea propósito o resultado de una investigación? Y más que todo, ¿cómo me propongo ese producto en 100 páginas, ¿no? Es prácticamente todo un reto. Entonces, fíjense bien, el conocimiento en el mundo del derecho no es nada nuevo, ¿no? Sócrates, por ejemplo, nos decía que el conocimiento es una virtud porque no se puede hacer lo justo si no se puede hacer lo justo si no se le conoce, pero es imposible dejar de hacerlo una vez que se le conoce. Entonces, estamos en presencia de una realidad que es muy antigua.
Yo no les estoy pidiendo para escribir un libro que se transformen en Sócrates, en Platón, en Aristóteles, porque entiendo que no es exactamente lo que no nos vamos a convertir nosotros en los creadores del derecho. Tenemos una debilidad en nuestro mundo, y es que estamos en presencia de un mundo en el que toda información es accesible, un mundo en el que ya prácticamente todo está descubierto, y las pocas cosas que se van presentando novedosas, pues llegan a tener rápidamente varias investigaciones. Nos seguimos haciendo la misma pregunta: ¿cómo producimos conocimiento? Entonces, si estamos frente a un mundo en el que todo está escrito, bueno, fíjense, puede ser que todo esté escrito sobre un determinado tema, pero yo creo que siempre podemos aportar algo a raíz de que lo conocemos. Sin embargo, la producción que hacemos o ese conocimiento que vamos a tener tiene una característica, y es que es científico. Como decía, como dice la diapositiva, que construye explicaciones acerca de la realidad por medio de un procedimiento o un método basado en la lógica, y que le permite establecer leyes generales y explicaciones particulares de su objetivo. Cuando hablamos de un conocimiento científico, estamos en experiencia de un conocimiento que se produce a raíz de una investigación. No es que yo voy asumiendo las cosas, ni siquiera cuando voy escribiendo el libro. Pues yo, para escribir el libro tengo que mirarme las investigaciones previas, que como les decía, en la actualidad son muchas, y esas investigaciones previas tengo que relacionarlas con otras investigaciones para tener algo que decir. El momento en el que yo digo, Sampieri dice esto, Fernández dice esto, Batista dice esto, y nosotros podemos decir, a raíz de todas las ideas de ellos, esto, estoy manteniéndome en ese concepto del conocimiento científico. Yo les decía, yo no vine a este curso a enseñarles a ustedes a escribir una novela, porque, bueno, o a escribir a ustedes un relato, o a escribir una historia, ¿no?, de corazones, porque estamos en presencia del mundo académico y no funciona así. Las novelas, las fábulas, las historias de fantasía son igual de válidas para escribir un libro. Hay millones de libros de esto, pero nosotros tenemos una adversidad, que a mí me gusta decir, tenemos un reto más que una adversidad, y ese reto es que la producción de o ese producto intelectual que vamos a hacer esté enfocado dentro del ámbito científico. Para eso tiene que ser el resultado de una investigación, y para eso tiene que ser el resultado de la aplicación de un tipo de metodología. Por eso, volviendo al principio, yo les decía, vamos a hablar de teoría. Primero, vamos a hablar de estructura del libro. Segundo, vamos a hablar de teoría del libro. Tercero, vamos a hablar de metodología, y luego de bibliografía, porque no estamos en presencia de una fábula, de una historia particular, de una historia mágica, ¿no?, sino que estamos en presencia de una investigación. Entonces, esa investigación debe ser, como dice aquí, verificable, objetiva, metódica, sistemática, predictiva, explicativa y generalizable. Yo le voy a aportar con ese documento algo al mundo científico, y ese aporte pues tiene que ser importante, ¿no? Porque se supone que es un libro lo que me convierte a mí en un doctrinario. Por eso escuchamos en la popularidad, cuando hablamos de un autor, decimos, bueno, la teoría de Sampieri, la teoría de Vega, la teoría de tal autor, ¿no?, su punto de vista, ¿no? A veces en el artículo, por ejemplo, nos cuesta un poco ver esto, porque el artículo tiende a ser más objetivo, tiende a cumplir una estructura más generalizada, tiende a ser más reducido. Entonces el investigador se ve envuelto en una serie de cosas, y luego nos vemos en aquello que llamamos la discusión, que es donde en el artículo podemos hablar un poco más desde nuestro punto de vista, pero en líneas generales el artículo, a pesar de que esto está cambiando, porque en las nuevas tendencias del derecho vemos que cada vez se tiene que ver más la figura del investigador, el artículo es un poco más formal, ¿no? Y en el artículo vemos un poco más cosas relacionadas con ya
una variación de autores, entonces lo que dice uno comparado con lo que dice el otro, y la voz del investigador, pues se ve bastante reducida, como les decía, a la discusión, ¿no? A menos que usted esté en presencia de una revista que sea muy abierta con las normas, que sea muy abierta con los puntos de vista, pero no se ve. De hecho, aunque esto está cambiando, repito, no podemos hablar en primera persona, sino que siempre en tercera persona. Nos piden una serie de autores en una reducción de páginas muy corta que no nos permite, ¿no?, desarrollarnos tanto como en el libro. Entonces, a mí particularmente me gustan más los libros, porque yo creo que en el libro hay más cosas que decir, ¿no? Y entre más espacio tenga yo para decir, yo soy una persona que ni desenvolviéndome normalmente, ni desenvolviéndome en el ámbito de la escritura científica, tengo pocas palabras. Yo tengo, como decía un profesor, Mercedes, es que tú tienes muchas opiniones. Entonces, yo tengo muchas opiniones, yo tengo mucho que decir. Y a mí me gusta que me digan, son 100 páginas. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas cosas que pensar y yo tengo demasiadas cosas que decir. Entonces, es bueno que sean 100 páginas. No lo podemos ver como que, Dios mío, son 100 páginas, no puedo escribirlo. No podemos verlo así, porque eso significa que usted tiene mucho para producir, que usted tiene mucho para revisar, ¿no? Y que usted tiene mucho que decir. Lo importante es saber decirlo. Y yo creo que por eso ustedes están aquí, ¿no? Vamos a recapitular. Estamos en este curso para escribir libros. Esos libros, les dije, los vamos a ver la estructura, pero primero me gusta hablar de la teoría. Les dije, hablamos de ciencia y de conocimiento. Conjugamos eso en un conocimiento científico. Ese conocimiento científico es lo que yo voy a producir a raíz del libro. Y ese conocimiento científico debe tener estas características. Debe ser verificable, objetivo, metódico, sistemático, productivo, explicativo y generalizable. Además de eso, ¿qué más les dije? Les dije que no estamos en presencia de la escritura de una fábula, una historia de amor, etcétera. Entonces tenemos que, de ley, adentrarnos en otros contextos, y son los contextos académicos, lo que dicen los grandes pensadores del derecho en la actualidad, o no necesariamente en la actualidad, pueden ser pensadores muy antiguos, ¿no? Y les decía que el libro no cuenta con una estructura reducida como el artículo, ¿no? En el libro no me voy a mirar 8 páginas, sino que voy a escribirme unas 100 páginas, unas 200 páginas si yo quiero, las páginas que a mí me parezcan. Y esas páginas, al mismo tiempo, me van a dar a mí una facilidad de desarrollar las temáticas según a mi criterio me parezcan muy importantes, ¿no? Y les decía que los libros, además de esto, pues tienen alguna pequeña limitante, y es que así como tengo mucho para escribir, no puedo decir, es que esto está escrito así porque me lo pedía la revista o me lo pedía la edición o se me pedía a mí. No, tengo que decir, estoy escribiendo esto porque esto me ayuda a mí a fundamentar esa teoría o ese punto de vista científico, pero todo depende de mí también. Es decir, si hay un error allí, si está mal escrito allí, si no está bien citado o si no está bien acorde a las normas que se llevan internacionalmente para la escritura de textos científicos, ahí sí que sería mi culpa, ¿no? Porque ya no estoy yo bajo la tutela o bajo la dirección de lo que sería tradicionalmente una revista o una edición o un cuerpo de personas que deciden cómo se va a ver mi texto. No, no, no. En el libro yo decido cómo se va a ver mi texto. Y eso pues tiene que verse con la responsabilidad que merece, ¿no? Porque puede ser bueno como puede llegar a ser eh, a verse mal si yo no lo sé desarrollar, ¿no? Entonces, yo les decía, lo importante es investigar. ¿Qué decimos que es investigar? Decimos, es un proceso sistemático, crítico, empírico, que se va a aplicar al estudio de un fenómeno. La investigación es buscar hechos verdaderos, un camino para aproximarnos a la realidad, conocerla, descubrirla y comprenderla, ¿no? A ver, les decía, en el artículo científico, por ejemplo, yo tengo que mirarme algunos autores, tengo que comparar un autor con otro, no hay mucho espacio donde el investigador pueda ser el mismo, pero sí que en el libro sí que puedo investigar según mis propios criterios, ¿no? No es que me puedo sentar
escribir cualquier cosa muy rápidamente, ¿no? Porque sigue siendo una investigadora científica y para que, una investigación científica, y para que mi teoría o mi punto de vista tenga su validez determinada, pues yo tengo que comportarme a la altura de eso, ¿no? Y para comportarme a la altura de eso, tengo que mirarme muchos textos de otros autores, ¿no? Por eso les decía que ese procedimiento en el tema de los libros supone que yo me mire bastantes investigaciones previas, mucho más incluso que en los artículos, porque estamos en presencia de un texto que tiene una mayor extensión. Ahora, ¿de dónde viene esa palabra investigar? Decimos que viene del latín investigare, que es inquirir, indagar, seguir vestigios, descubrir algo. Decimos que además de esto, es un procedimiento que es sistemático, controlado, crítico y que tiene por finalidad interpretar hechos o fenómenos. Cuando estamos en presencia de una investigación, decimos vamos a analizar un fenómeno. Ese fenómeno puede ser jurídico solamente, o puede ser jurídico y social, o puede ser la mezcla de varias ciencias, pero yo voy a verme cómo es ese fenómeno y cómo se ha venido desarrollando, ¿no? Y eso permite que yo pueda tener algo que decir, pero necesariamente tengo que mirarme textos anteriores. Hay un punto muy clave aquí. En el artículo yo les decía, a los que han visto cursos conmigo, normalmente en el artículo, normalmente, no nos miramos investigaciones muy antiguas. Tengo que decir en el artículo, bueno, 5 años. Es como que la regla estandarizada, 5 años antes. 5 años antes, ¿qué han dicho sobre este tema que yo estoy analizando? En el libro no es así. Porque en el libro yo puedo mirarme muchos años antes, puedo mirarme todos los tiempos si yo quiero, puedo hablar, qué sé yo, la historia del derecho mercantil en Cuba y puedo mirarme desde la antigüedad hasta la actualidad cómo ha sido ese derecho mercantil. O puedo mirarme el desarrollo histórico de cualquier fenómeno que se dio en la antigua Grecia hasta la actualidad, no pasa nada. ¿Por qué? Porque en el tema del libro, pues yo tengo mucho espacio, no tengo muchas páginas, entonces yo puedo mirarme muchas cosas. No tengo esa limitante de los 5 años porque no voy a escribirlo para una revista. Entonces yo puedo ser libre y revisarme todo lo que quiera revisarme, ¿no? En el caso de los libros, esto pues responde a un criterio mucho más estandarizado, mucho menos estandarizado que el artículo, ¿no? Porque nadie te puede decir cómo vas a escribir tu libro, ni qué cosas poner en tu libro. Habrán casos particulares, bueno, una persona es que yo voy a contratar una editorial, yo voy a pagar por una imprenta, yo necesito unos parámetros que seguir para la imprenta, para la editorial, pero es abstracto eso, no es obligatorio. Porque en el caso de los libros, les repito, pues yo tengo mucho espacio y puedo mirarme un tema de una forma muy larga, no pasa nada. Sin embargo, es importante que mantengamos algunas cuestiones que aunque no están estandarizadas, sí que son importantes y decirlas y más que todo revisarlas siempre, ¿no? Como yo les digo a mis alumnos, así esté escribiendo un libro, un artículo, un trabajo, lo que sea, tengo que ser ético, ¿no? Todo lo que escribo tiene que tener eso que se llama honestidad intelectual. Es decir, la investigación tiene que estar enfocada hacia mi propia originalidad. Y esa originalidad pues viene de algo que llamamos la idea. ¿Dónde nace una investigación? Una investigación nace en una idea. Esa idea significa que yo voy a escribir un libro según algo que a mí se me está ocurriendo. No es que me imaginé una fábula. No es que voy a hacer, bueno, Harry Potter. Voy a escribir Harry Potter. No es así. Porque en el mundo científico, yo les decía a los que han visto otros códigos conmigo, otros cursos conmigo, pues en el mundo científico yo tengo que mirarme quién ha escrito sobre este tema, que a mí se me acaba de ocurrir que yo puedo escribir sobre él, ¿no? Y no solamente tengo que mirármelo, sino que tengo que mirarme que sea un tema que otra persona vaya a entender y que otra persona vaya a leer. Entonces, la difusión o el éxito de la difusión de ese contenido es que yo tenga cosas que decir, que de repente
no tengan los otros autores. Puede ser que yo voy a hablar de la misma igualdad de género que hablan otras autoras, ¿no? Pero esa igualdad de género yo la voy a enfocar, por ejemplo, en el COVID. Entonces ya mi investigación nace o se desarrolla de una forma diferente. Porque ya cuando hablo del COVID digo, bueno, no es un tema, es un tema que aunque es reciente, aunque se ha escrito sobre ello, pues no es que llevamos años hablando del COVID, ¿no? Hablando del COVID tendremos un año o casi un año y sigue siendo algo que interesa socialmente. ¿Por qué? Porque es lo más novedoso que está atravesando nuestro mundo. Además, hay algo que yo les tengo que decir. Yo no puedo decir, voy a escribir un libro sobre un tema que a mí no me interesa para nada. ¿Por qué? Porque yo me tengo que involucrar en ese libro. O sea, de ahí en adelante, Mercedes Navarro siempre va a haber escrito ese libro de la bioética o ese libro de la igualdad de género. Entonces eso supone para mí un reto, una perspectiva, ¿no? Y ese reto o esa perspectiva significa que, bueno, me tiene que importar a mí ese tema para yo seguir buscando y analizando y escribirme esas 100 páginas, ¿no? Además de que yo en la investigación científica, si tengo que ser original, si tengo algo que decir, eso que yo tengo que decir, pues tiene que estar enfocado a algo que sea de mi interés decirlo, ¿no? Porque si no, ahí sí que nunca vamos a terminar de escribir el libro, ¿no? Yo le coloqué aquí en la diapositiva que obviamente esa investigación reposa dentro de la comunidad científica, ¿no? Entonces, cuando estamos dentro de la comunidad científica, pues tenemos que enfocarnos a que cumpla por lo menos con un parámetro determinado. Debemos entonces decir que existen tres aspectos claves: que haya un objeto, que haya un método o camino y que haya un medio informativo. Es decir, está el objeto de estudio, que es la forma en la cual yo voy a decir, esto es lo que voy a investigar. Está el medio informativo, que es la manera en la cual yo voy a nutrirme de ese conocimiento, y luego está el método o el camino, que es la forma en la que voy a llevar a cabo ese desarrollo de la investigación. Hay profesores que creen que el nivel teórico del conocimiento y el nivel metódico del conocimiento en el derecho son una antítesis. Es decir, que el derecho solo es teoría o el derecho solo es práctica y la metodología no tiene nada que ver en el mundo jurídico. Modernamente diferimos completamente de esa posición y decimos más bien, el derecho se relaciona mucho con la metodología y más bien actualmente hablamos de la creación de investigaciones mixtas, es decir, investigaciones cualitativas e investigaciones cuantitativas e investigaciones en las cuales nos enfocamos conjuntamente de todas las formas metodológicas que existan. Entonces, de ley nuestro libro tiene que tener teoría y de ley nuestro libro tiene que tener metodología. Porque si yo voy a plantear algo o si yo voy a crear una idea nueva para el mundo científico, yo tengo que decirle a esa comunidad científica cómo llegué yo a esa determinación, cómo llegué yo hasta allí, qué fue lo que hizo que yo llegara a verlo de esa manera, ¿no? Entonces hablamos siempre de un sujeto, de un objeto, un medio y un fin. Lo que voy a desarrollar, a dónde quiero llegar con eso, la forma en la que voy a desarrollarlo y la finalidad que desarrollarlo tiene. Lo más importante dentro de la escritura siempre es una idea. ¿Qué es una idea? Es un reflejo o una imagen de lo que yo voy a analizar. Yo les hablaba de objeto, les hablaba de medio, les hablaba de fin. Y finalmente les hablo ahora de la idea. Porque ¿cómo inicia la investigación? La investigación nace o se desarrolla a raíz de una interrogante que yo tengo sobre un tema determinado. ¿Cómo llego yo a formar una idea? Yo les colocaba aquí, representan un acercamiento a la realidad.
surgen, de dónde se congregan grupos. Al iniciar una investigación se estructura lo general o particular, porque cuando yo digo voy a hablar de la igualdad de género, no es que yo ya me sé todo lo que hay de la igualdad de género, ¿no? La idea no es el problema, la investigación, pero sí que es la base de ella. Entonces yo, si voy a mirarme cómo se desarrolla un fenómeno, yo tengo que mirar el desarrollo de esos fenómenos en el tiempo, pero basado completamente en una forma de verlo. Entonces, ¿cómo hacemos esa determinación? Yo quiero escucharlos a ustedes. Quiero escucharlos a ustedes y quiero que me digan qué ideas tienen para su investigación bibliográfica de su libro, ¿no? Pero antes de escucharlos, les prometí que íbamos a hacer una pequeña pausa, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a colocar un video, en unos 4 minutos dura el video, vamos a ver el video y luego voy a abrir unos 5 minutos más el foro para que me digan qué quieren investigar o sobre qué quieren hacer el libro, ¿sí? Así mientras ven el video lo van pensando los que no lo tienen claro y finalmente me llegan a una determinación, ¿ya? A ver, estoy este rato compartiendo la pantalla, por favor me avisan si pueden verlo, ¿se ve? Creo que se ve. Ah, lo que no sé es si se oye. Se ve, Si pero no sé desea, si se estimada oye. Vamos, doctora, voy yo a lo darle puedo play. compartir. Sí, ¿se oye? ¿Oyen? No, no, doctor. Lo hice mal, ya va. Si desea, yo lo comparto, estimada doctora. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. No sabía que estabas conectado. Gracias, José. Sí, porque tú manejas más ese tema que yo. Bueno, vemos el video y seguimos con los temas.
Fíjense, en el video que acabamos de ver, estábamos viendo un video que de repente es un poco más para una escritura libre, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía al final, que fue lo que a mí más me interesó, una parte en la que decía, bueno, un texto expositivo, ¿cómo vamos a exponer? ¿Cómo vamos a dialogar? Fíjense, podemos hacer uso de relatos en la escritura de un libro, porque puede ser, por ejemplo, que yo quiera hacer una fábula como la parábola de la caverna de Platón. Esa parábola de la caverna me permitía a mí, le permitió a Platón explicar el mundo de las cosas, ¿no? Pero lo importante es que aunque hagamos cualquier tipo de texto, cualquier diálogo, cualquier forma de libro, lo importante es que sepamos transmitir esa idea y que la podamos transmitir o enfocar hacia el ámbito jurídico o hacia el ámbito científico. Ustedes me pueden decir a mí, profesora, a mí me interesa hacer un libro sobre una novela, pero bueno, sobre las novelas en Roma, ¿no? Que eran textos que contenían textos didácticos. A mí me interesa hacer un texto didáctico enfocado como en las novelas de Roma o la historia romana. Entonces yo les podría decir, claro, el texto, pues como es un libro, puede ser científico, puede tener algunos dibujos, puede ser hasta enfocado hacia un aspecto bastante infantil, pero puede tener un trasfondo real, ¿no? Allí yo puedo hacer un libro enfocado eh, hacia la historia romana, puedo poner un poco, hacer un libro didáctico, porque puede ser que ustedes quieran hacer un libro para profesores o que quieran hacer un libro para pregrado. Si quieren hacer un libro para pregrado, pues sería un libro más enfocado hacia un sílabo, un libro más enfocado hacia una temática de pregrado, y me permitiría a mí hacer un libro un poco más sencillo, ¿no? Con textos descriptivos, o sea, en este sentido, la naturaleza o la forma de enseñanza es libre, pero normalmente, por lo menos los libros que yo he escrito, son sobre temas más enfocados hacia la actualidad o problemas más de actualidad, ¿no? Entonces, quiero escucharlos unos minutos antes de continuar. Ya vamos a ver la estructura del libro y yo quiero escucharlos, quiero que me digan, aunque sea por mensajitos, qué temas quisieran hacer en un libro, ¿sí? A ver cómo podría yo darles alguna idea. La evolución del derecho informático. Ok, bueno, eso es un tema, es una idea. Cuando empezamos a hablar de una idea, decimos es algo general. Allí tendrías que tú hacerme un título que esté bastante enfocado hacia exactamente lo que quieres decir. El derecho informático parece reciente, pero la verdad es que en muy poco tiempo se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Entonces yo te aconsejaría que hicieras un libro enfocado hacia esa materia dentro de pregrado. Recientemente está dentro de las mallas de pregrado, ¿no? Vemos como en pregrado ya los estudiantes lo ven, toda esa parte de los delitos electrónicos, toda esa parte de la digitalización de los textos jurídicos, hasta qué punto hay allí un derecho de autor. Ese tema sería bueno para un libro, sí, me gusta bastante. ¿Quién más puede decirme algo? A ver, ¿alguna idea? Mercedes, Dígame, Patricia, qué gusto Mercedes, saludarle. también, muchas gracias. De igual manera. Yo estoy investigando sobre algo que ya estoy escribiendo, pero está como mucho desorden. Es sobre el tema de la ley orgánica para erradicar toda forma de violencia en contra de las mujeres. Hay una disposición que habla de las medidas de protección con carácter indefinidas y los jueces están otorgando así estas medidas de protección. Yo considero que estas son vulnerables, que vulneran derechos, muchos derechos de libertad y que afectan psicológicamente a las personas, pienso. Entonces, el libro que yo estoy, o la investigación que estoy haciendo es respecto de esto, sobre las medidas de protección y su carácter de indefinidas, ¿ya? Pero no sé cómo enfocarlo en el título. Tengo mucho ya la investigación y estoy escribiendo y también es por el ejercicio mío de la profesión, ¿no? Que todos los días me toco con este tema y que voy escuchando
a las personas que se ven afectadas por estas medidas de protección que se las dictan en su contra. Entonces estoy recabando toda esa información, pero no sé si será un buen Sí, trabajo, no sé si fíjate tú, será... el tema de la violencia de género es un tema del que se ha hablado bastante, pero sigue siendo un punto pendiente en la agenda de las grandes organizaciones internacionales. Allí yo sacaría varias vertientes para un libro, porque a diferencia del artículo, en el artículo tenemos que hablar de algo muy concreto, ¿no? Pero, porque claro, tenemos muy poco espacio. Si yo te digo, tienes 10 páginas, y entre eso está la metodología, el título, el resumen, las palabras clave, cuando vienes a ver, pues no es demasiado el espacio que tienes para escribir. Pero en el libro sí. Entonces, tú podrías hacer un libro enfocado en la parte teórica y enfocado en la parte práctica. Es decir, en el libro, a diferencia del artículo, sí que podrías desarrollar todo lo que es tu experiencia relacionado tanto con la normativa legal vigente como con la parte teórica de la violencia. Y yo creo que podrías hacerlo, más que todo, te podrías enfocar en un momento del tiempo, que es este. Es decir, que cómo ha aumentado la violencia o los casos de violencia o esas medidas, cómo se han desarrollado durante el contexto de la pandemia. ¿Por qué? Porque si yo me lo planteo así, ¿no? Tu tema. Yo digo, bueno, existe podríamos hablar, ¿verdad? La violencia de género o las nuevas perspectivas de la violencia de género en el Ecuador durante la pandemia del COVID-2019. Ese podría ser el título, ¿no? Diría yo, las nuevas perspectivas de la violencia de género en el Ecuador durante la pandemia del COVID-2019, un estudio jurídico. Ese podría ser el título. Y a raíz de ese título yo te diría, pues primero desarrollamos quiénes son las mujeres, qué es la igualdad de género, cuál es la violencia, qué es la violencia de género, cuáles son los tipos de violencia, ¿no? Un poco hablaríamos de todo eso. Luego nos iríamos a la parte jurídica, es decir, dónde está establecida, qué dice el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Y finalmente podríamos hacer un capítulo en el cual tú desarrolles todo lo que es tu experiencia. En el libro sí hay cómo desarrollar la experiencia, Patricia, a diferencia del artículo. En el artículo es más difícil, porque a pesar de que el artículo también responde a investigaciones de campo y todo eso, es verdad que el artículo tiene muy poco espacio para escribir. Tú puedes hacer un libro con entrevistas, puedes hacer un libro con condiciones muy concretas que te permitan a ti desarrollarte, desarrollar tu punto de vista como investigadora. De hecho, en el libro vale mucho decir yo opino esto o yo pienso esto, porque en el libro pues no estás atrás de un editor, no estás persiguiendo a alguien que te lo escriba, sino que pues tú misma puedes dar tu perspectiva. E incluso podrías hacer un libro que tenga anexos y en esos anexos colocar entrevistas o colocar puntos de vista de las personas con las que tú has tenido una relación cercana a medida de tu ejercicio profesional. Me parece súper interesante tu tema y de hecho lo vamos a ver ahorita cuando veamos la estructura del libro, lo vamos a ir desarrollando, ¿ya? A ver aquí, alguien me Gracias. dice la definición de los límites de un territorio. A ver, este tema a mí no me parece, no sé cómo podríamos enfocarlo desde el punto de vista jurídico. No sé si la persona que me lo escribió me lo puede delimitar un poco más a qué quiere llegar. Sí, ¿me escucha, Sí, doctora? buenas ¿Cómo está? noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Me conecto. Resulta de que la idea es de que yo soy de Bolivia y dentro de mi departamento existe un conflicto legal como consecuencia de unos pozos petroleros que antes eran parte de mi departamento y actualmente están a través de distintas resoluciones ha comenzado a pertenecer a otro departamento.
Entonces había revisado algo yo de la documentación y que estos pozos, para probar de que estos pozos se encuentran en el departamento de Chuquisaca, del cual soy yo, existe historia, existe también varias legislaciones y se han hecho también trabajos de campo y también hay temas jurídicos. Entonces mi pregunta y mi consulta era en ese escenario, si yo puedo escribir un libro que defina principalmente primero el territorio y luego yo pueda demostrar de que ese pozo petrolero se encuentra en mi departamento. Ese es el tema central de este tema que estaba yo realizando. Fíjate tú, yo creo que bueno, normalmente en el mundo jurídico, nosotros cuando hacemos un libro, tenemos que, yo les decía, trazar una línea transversal. Esa línea transversal es el derecho. Entonces, a ver, yo le decía a Patricia le decía, bueno, Patricia, tú podrías colocar como anexo los casos que has venido desarrollando, pero yo le diría a usted que, bueno, podría usted hacer sobre su experiencia, sobre su condición de vida, pero a mí me gustaría que se enfocara más en un caso práctico. Es decir, que usted intente una acción para garantizar su pretensión dentro de un proceso y que a raíz de eso se pueda escribir un libro donde usted pueda desarrollar esa idea, ¿no? Por ejemplo, salga o no salga a su favor, usted podría escribir un libro en base al caso relacionado con ese pozo petrolero. Hay varias cosas allí de las que podríamos hablar. El tema del derecho ambiental, el tema de la responsabilidad del Estado, el tema de las concesiones del Estado para los bolivianos, que no sé hasta qué punto es una facultad del Estado en Bolivia la explotación petrolera, y en todo eso usted podría también al final enfocar un poco lo que sería su punto de vista dentro de ese contexto, porque tiene usted una vivencia directa sobre esa situación, ¿no? Entonces yo creo que sería importante que intente una acción legal, espera el desarrollo o durante el desarrollo de ese caso usted vaya escribiendo su perspectiva, ¿no? Ya yo les voy a explicar en concreto cómo podríamos empezar con el libro, aunque no tengamos desarrollada toda la idea, ¿no? Voy a volver a seguir leyendo la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en la legislación penal ecuatoriana. ¿Cómo la responsabilidad penal del oficial de ¿Me cumplimiento? permite una preguntita, por favor? Dígame. ¿Sí? Cuando usted me dice de garantizar a través de una acción legal, ¿me puede dar un ejemplo, por favor? Así. Claro, fíjate, lo que pasa es que, bueno, yo vivo en Ecuador, entonces no tengo un conocimiento de hasta qué punto el derecho minero, cómo es el derecho minero en Bolivia. Tengo entendido, o según lo que yo comprendo, el derecho minero siempre se lleva por las concesiones que da el Estado a un determinado territorio o no. Entonces, por ejemplo, en algunos países las empresas privadas pueden explotar los pozos petroleros. En otros países los particulares pueden explotar los pozos petroleros, pero no sé cómo es en Bolivia, ¿no? Por lo que usted me está diciendo, yo entiendo que el particular sí que lo puede explotar, pero usted está teniendo una dificultad para poder tener acceso a ese espacio, precisamente a ese espacio territorial, precisamente por una delimitación territorial hecha no a su favor, sino a favor de la otra persona que posee esa tierra, ¿no? Entonces, usted podría, a través de un abogado, intentar una acción, si es que esto es posible, que los particulares exploten los pozos petroleros, intentar una acción ante el Estado boliviano y desarrollar eso, porque es desarrollar eso en un texto jurídico, ¿no? En un libro. Porque, bueno, sería interesante ver hasta qué punto usted tiene el derecho a esa concesión o hasta qué punto el Estado se reserva el derecho de concesión sobre ese territorio y hasta qué punto eso afecta o no afecta el derecho ambiental, ¿no? Porque también estamos en presencia, ¿verdad?, de el problema más grande que tenía nuestro mundo hasta el año 2019, pues era el ambiente, la contaminación ambiental, y esto ha hecho que los estados regulen demasiado
las formas en las cuales se explotan los recursos ambientales. A pesar de que yo digo hasta el 2019, porque ahora tenemos un problema más grande, ¿no? Que es la pandemia del COVID, pero si no fuera el COVID, seguiríamos desarrollándonos de esa manera. Entonces, si yo tuviese que comprar su libro, yo sí que lo leería si en el libro me hablaran de un caso práctico, que puede ser el caso de usted mismo. Usted mismo podría hacer su caso a medida que se vaya desarrollando a medida que se vaya desarrollando el juicio que tiene que llevar a cabo para garantizar esa concesión. No sé si me oyó. Sí, sí, la he escuchado. Perfecto. Sí, sí, la escuché. Ahora Gracias. que le veo mejor. Sí, Ya. sí, la Entonces, escuché. yo creo que o sea, a mí me parece interesante, fíjense, lo que yo le decía a Patricia, cuando yo voy a hacer un libro, yo puedo mirarme cosas que me han pasado hasta en el campo jurídico que a mí me parecen importantes y que yo quisiera expresar, ¿no? Desde mi punto de vista. En el derecho, un texto científico no es vinculante para que se solucione un problema social, pero sí que puede usted intentar una acción jurídica y a raíz de eso hacer su texto científico. Claro que sí, es completamente válido. ¿Por qué? Usted me está hablando de un caso práctico, me está hablando de un problema social y me está hablando de un problema jurídico de delimitación territorial. Entonces, además, me está hablando de un tema bastante actualizado que es el derecho ambiental. Entonces, yo sí que lo tomaría en cuenta para hacer una obra en el ámbito de una obra en el ámbito jurídico. Yo sí que lo tomaría en cuenta para hacer un libro, pero le falta la matiz del caso práctico. Si usted intenta la acción, vemos o podríamos analizar cómo se va desarrollando ese caso en la práctica y podríamos de eso hacer un bosquejo en un solo libro. Allí sí que estaría completa, por así decirlo, la historia, hasta para poder finalizar esa obra diciendo, bueno, al final logré mi pretensión o al final no pude lograrla, pero mi punto de vista sigue siendo este. ¿Sí? De todas formas, muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo de darme sus ideas. Vamos a ver aquí, me dice alguien, pasando ya con otra persona, la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en la legislación penal ecuatoriana. A ver, David, ¿me puedes explicar tu tema? No parece que él está conectado, me parece que se desconectó. Ah, no, sí. David. Bueno, yo diría, a ver, la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en la legislación penal ecuatoriana. David, tienes que explicarnos mejor a dónde quieres llegar con tu tema. Veo que César está conectado. César, ¿me puedes explicar a qué te referías con eso del derecho informático? ¿Qué punto de vista, hasta qué punto de vista te gustaría? Explícame mejor tu tema, a ver cómo te puedo hacer una mayor consulta a ti. Claro, muy buenas noches. Buenas noches. Con todos, buenas noches. Sí, yo lo quería, de la materia de Derecho Informático en la Universidad Católica, y de hecho yo soy ingeniero de sistemas, ¿sí? Ya. Pero me he llamado porque, bueno, tengo maestría en redes y yo vi lo que es regulación en telecomunicaciones y entiendo algo de eso. Ahora la cuestión es que revisando la bibliografía para dar la materia, no existen libros muy concretos para dar la materia, entonces prácticamente es nueva dentro del derecho penal, entonces por lo que pude analizar dentro. Mi idea es crear un libro, ¿sí? Que abarque todo lo que es el derecho informático, la evolución del derecho informático en la legislación ecuatoriana, ¿sí? Y sobre todo, cómo está el tratamiento, y analizar el tratamiento de las leyes, o cómo está tipificado realmente cada uno si está considerado todas las formas de delito dentro de la parte informática. Entonces, esa es mi idea general, pero bueno, como idea, ¿no? Fíjate, yo daba esa materia antes, de un tiempo para acá ya no la estoy dando, pero no sé por qué me empezaron a colocar solamente investigación, investigación, investigación.
y ya me quitaron derecho informático. A mí me gustaba mucho derecho informático, porque es un tema muy actual, ¿no? Yo diría que tú podrías hacer una comparación legislativa entre lo que era antes el Código Penal y ahora el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? En el Código Penal no estaban muy claros los delitos informáticos, por no decir que no estaban para nada tipificados, porque es algo que apareció recientemente y de repente tuvo un desarrollo muy amplio, ¿no? En la actualidad. Cuando nosotros hacemos un libro para pregrado, es importante que ese libro se desarrolle desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es el sílabo. Obviamente, tiene que ser un libro apegado al sílabo, pero que dependerá, ¿no?, de cada universidad. Pero el otro punto de vista es que logres hacer una comparación jurídica importante, ¿no? Yo creo que, como te digo, sería muy bueno que tú mezclaras el Código Penal con el Código Orgánico Integral Penal, porque son dos realidades distintas, ¿no? E incluso, aún teniendo en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, no vemos nada. O sea, no vemos concretamente el problema, porque no estamos en presencia de un Estado que no está tan desarrollado como otros en el ámbito informático y que aún tiene bastantes carencias desde el punto de vista de la práctica del derecho. Tú puedes mirarte los informes de peritaje y ver que no hay demasiados peritos en el ámbito informático, y además de que esos peritos no tienen un conocimiento tan amplio como sí que lo podrían tener en otros países sobre este tipo de delitos. De hecho, muchas cosas pasan desapercibidas en el derecho informático en el Ecuador. Yo te voy a poner otro ejemplo, los datos personales. A mí me parece impresionante, y siempre me va a parecer impresionante, que en este país una persona, teniendo mi número de cédula, pueda saber hasta de lo que me gradué yo en la universidad. Eso no debe ser. En España, en la Unión Europea, hablamos de la ley de datos personales, en el cual nadie puede tener acceso a tu información y nadie puede tener acceso a nada de lo que tú estás haciendo. Yo salgo ahorita a la calle, ustedes no me lo están preguntando, pero yo vivo frente al ECO 911, ¿no? Entonces mi intimidad personal está bastante delimitada, ¿no? Porque hay una cámara allí, o sea, una cámara aquí, una cámara al frente, una cámara atrás de donde yo vivo, o sea, hay una cámara en todas partes, donde personas que yo ni siquiera conozco tienen acceso a todo lo que yo hago fuera de mi casa, ahí en la puerta todos los días, ¿no? La gente dice la seguridad, pero esa seguridad, es cierto que está materializada de esa manera, pero también implica la limitación de algunos derechos fundamentales de las personas. Todo eso debería estar regulado por el derecho informático, el acceso que tienen las personas a la información de otras personas, y no está regulado prácticamente para nada en el Ecuador. Entonces tú tienes ahí mucha tela que cortar. Fíjate, yo hablaría, primero me miraría el sílabo, porque finalmente el estudiante lo que necesita es una guía para estudiar. Me miraría el sílabo y luego al final del libro trataría un tema que me parezca de mayor interés a mí, ¿no? Digo yo, si yo estuviese escribiendo ese libro. Ese tema podría ser, como te digo, las condiciones de los derechos, los datos personales de los seres humanos en el Ecuador. Hablaría de los derechos fundamentales y el derecho informático, o haría una comparación legislativa entre cómo estaba vigente antes, cómo era la legislación antes y cómo se ha desarrollado hasta ahora. Y hay otro tema que también podrías desarrollar, que es el tema del COVID-2019. Tú podrías decir hasta qué punto la informática se ha mezclado con el derecho y hasta qué punto eso incide negativamente o positivamente en la educación de las personas. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en presencia de una pandemia. Nos dijeron un día, yo un día estaba
siempre lo digo, cuando viene alguien a mi casa y me dice, ¿por qué no tienes un resaltador si eres una doctora? Yo le digo, porque es que yo estaba un día en la universidad con todos mis resaltadores y todas mis cosas, y al otro día me dijeron que ya no podía ir a la universidad ni salir de mi casa. Y desde entonces estoy aquí. Entonces eso tiene una repercusión en el estudiantado y tiene una repercusión en el profesor. ¿Por qué yo? Porque nuestras leyes educativas, nuestras leyes en el sistema educativo, no estaban canalizadas para esta modalidad de estudio. Nosotros estamos en presencia de una reestructuración. Nosotros decíamos, el semestre es presencial o semipresencial o es muy pocas veces virtual, ¿no? Las modalidades virtuales o las universidades virtuales eran pocas. Ahora decimos, todo es virtual. Y si usted se lee las leyes del CASE, las leyes del CNSI, o sea, las normativas que deberían estar vigentes, no dicen nada, porque esto es una realidad sin precedentes. Entonces también tiene una afectación social en el profesor y en el estudiantado. Yo leí una frase que decía, como sea que estés recibiendo clases este semestre, sea presencial, decía, como sea que estés recibiendo clases este semestre, sea semipresencial o sea virtual, debes agradecer siempre a tus maestros que se están reinventando cada día para poder enseñarte. Y decía al final, los maestros se merecen el respeto de todos. Y yo creo en eso porque ustedes me verán a mí muy joven, pero a mí me ha costado mucho esto, o sea, me cuesta todavía algunas cosas, porque son herramientas tecnológicas que se van desarrollando, ¿no? A pesar de que uno ya aprendió que estoy haciendo esto al mismo tiempo otro, al mismo tiempo otro, aquí se puede hacer de todo frente a la computadora, sigue siendo un reto para la educación, porque yo ni siquiera en este momento sé si todos ustedes me están escuchando, ¿no? Y esa relación entre el estudiante y el profesor se ha perdido. Se ha perdido porque ya yo no lo veo al estudiante, yo no le puedo preguntar en persona que si me está entendiendo o no. Entonces, ese es otro tema que también debería desarrollar el derecho informático, porque deberíamos tener una norma en educación que se adapte a las condiciones de la pandemia. Sin embargo, nuestro gobierno tiene un gran problema, ¿no? Que es un problema de salud. Y ese problema puede ser la razón por la que no termina de legislar al 100% en casi ninguna materia. Hablamos de esa ley de movilidad, ¿cómo es? La ley humanitaria, pero más allá de regular una que otra cosa, no me dice nada más. Entonces, la pandemia no afectó solo la salud, ni solamente el sector laboral. La pandemia afectó todo y no vemos un resultado concreto. Entonces, bueno, ya los escuché un poco, tengo una idea de cada cosa que quieren hacer. Voy a seguir con la presentación para que, no he visto la hora, a mí siempre se me va la hora, para que, yo no sé por qué, para que pueda seguir explicándole a dónde realmente quiero llegar. Bueno, estos de los ejemplos y las ideas ya los vimos, sé que algunos lo tienen bastante claro, otros no me terminan de decir porque sé que de repente todavía me están conociendo, pero vamos a hablar ahora del factor investigación jurídica, ¿no? Yo les decía, hay que trazar una línea transversal entre lo que sea que queramos estudiar. Si yo quiero hablar de teoría, si yo quiero hablar de metodología, si yo quiero hablar de lo que sea, en el derecho tengo que hablar de derecho. Entonces yo tengo que mezclar la ley con otra cosa. Hay gente que cree que escribir un libro es copiarme el código y pegarlo allí, ¿no? Y luego en el URCUM me sale un 60% de copia, un 60% de plagio, ¿no? Escribir un libro no es copiarme el código y pegarlo allí. El escribir un libro es utilizar el código para yo decir lo que quiero decir o para analizar a dónde quiero llegar con mi investigación. Entonces yo tengo que usar el ámbito jurídico como una herramienta dentro del estudio que yo estoy desarrollando, pero es una herramienta que es igual de importante que la parte textual de la bibliografía, igual de importante que la parte metodológica, o sea, es igual de importante que todas las demás,
y de repente tiene una mayor preponderancia, pero no es que no es que el estudiante va a abrir mi libro y va a ver, mira, de anexo tiene el código, y entonces con eso completó las 100 páginas. No es así. Tiene que abrir mi libro y ver que yo en el libro voy comentando el código, que no es lo mismo que simplemente copiar y pegar, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo pueden ser las fuentes del derecho? Decimos, yo puedo servirme de una realidad histórica, yo puedo servirme de una realidad material, de algo que se presentó de repente, o puedo servirme de una fuente formal. Yo puedo hacer, por ejemplo, la ley, ¿no? La única fuente formal directa del derecho. Yo sí que me puedo servir de todas estas realidades para desarrollar mi estudio concreto, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo quiero hablar del derecho romano. Yo quiero hablar de una realidad material o formal, yo quiero hablar del COVID en el derecho, yo quiero hablar de una fuente formal, yo quiero hablar de un poder legislativo, quiero hablar de una norma concreta, ¿no? Actualmente, si les soy honesta, pues todas las investigaciones están enfocadas prácticamente hacia el COVID, ¿no? Porque es la situación que aqueja a nuestro mundo y ha desarrollado o ha afectado al derecho, porque el derecho no está exento a la sociedad, está mezclado con la sociedad y el derecho es social. Entonces eso significa que todo esto se va mezclando y todo esto se va desarrollando hasta un punto en el que es muy importante que podamos analizar hasta qué momento la proyección jurídica afecta a el mundo de la sociedad o hasta qué punto la situación social está afectando al derecho. Yo traté de todos los temas que me dieron hoy, llevarlos hacia el campo jurídico y llevarlos hacia la pandemia de COVID, porque realmente ahorita la gente eso es lo que quiere leer, ¿no? Yo ahorita quiero saber, ¿no? Hasta qué punto esto está afectando al derecho. Bueno, por ejemplo, me puedo leer la investigación de Mercedes Navarro, que habla sobre, porque sí que tengo una, que habla sobre la igualdad de género en el Parlamento y el COVID 2019, ¿no? Hasta qué punto las mujeres se han visto muchísimo más afectadas por la pandemia que los hombres, y es porque nosotras ya somos un colectivo vulnerable. Yo siempre digo lo mismo, yo, joven, mujer, extranjera, o sea, yo formo parte de 3 colectivos vulnerables, siempre lo digo, pero es algo que está visto así internacionalmente, y a raíz de la pandemia, las mujeres son las que están más exentas a ser víctimas de violencia. Las mujeres son las que están más condicionadas a tener menos papeles protagónicos dentro de la solución de la crisis. ¿Por qué? Porque ya de por sí no representamos una gran cantidad ni de jefas de Estado ni de parlamentarias. Y además, acuérdense que para todo se necesita dinero dentro del Estado, y cuando yo veo que el Estado todo le da al sector de salud, cuestión que es natural, entonces significa que él está invirtiendo todo eso en el sector de salud porque está descuidando otros sectores, ¿no? Y ese descuido con otros sectores afecta normalmente a los grupos vulnerables como a las mujeres. Entonces yo, como les decía, cuando yo voy a hacer un libro sobre estos temas, pues sería bueno que yo me viera todas las dimensiones. Yo podría decir que históricamente las mujeres se han visto afectadas por esta situación, que actualmente estamos en medio de una pandemia y que las normas jurídicas que tratan sobre esa situación no me están dando una respuesta con componente de género. Yo le decía a César, por ejemplo, que si yo me miro las leyes del CASES y me miro las leyes de la Secretaría de Educación Superior, yo diría, oye, esto requiere que alguien me diga cómo se va a desarrollar en el mundo científico, ¿no? Y que me diga cómo se va a desarrollar ahora en ese mundo virtual. Y nadie nos dice nada. Estamos trabajando con las mismas normas jurídicas que trabajábamos antes de la pandemia en el medio de una pandemia. Entonces, existe una desconfiguración de lo que es el sistema legislativo que se mantiene en la actualidad para todos los aspectos. El legislador me saca una ley de movilidad, una ley humanitaria, y esa ley humanitaria, primero, ha habido mucha controversia sobre su entrada en vigencia. Segundo, deja de lado los grupos vulnerables. Y tercero, pues no trata muchos temas que son igual de importantes. Simplemente cada universidad ha tomado un criterio sobre cómo voy a llevar la pandemia de forma virtual.
algunos hablan del semestre híbrido, algunos hablan del semestre presencial, en el medio de una pandemia, y nadie realmente sabe, o sea, vamos un poco improvisando sobre la marcha, cuando el derecho no debería ser una improvisación, sino que debería ser una labor perpetua y concreta del órgano legislativo. No debería ser, vamos a ver cada quien cómo soluciona esto, sino que deberíamos tener un órgano legislativo que nos diga cómo actuar en el medio o en el contexto de esta situación. Y no hay ese órgano legislativo, ni siquiera podemos hablar de una consecuencia social para esto, sino que hablamos de proyecciones. Ustedes se leen los últimos informes de la ONU, los últimos informes de la OIT, y todos van con esa denominación, proyección. Es decir, ¿qué va a pasar? Solamente podemos estimar lo que va a pasar, mas no sabemos qué va a pasar, y el gobierno, nuestro gobierno, y tengo que decirlo, todos los gobiernos, están un poco improvisando sobre las marchas. Entonces se crea una inestabilidad jurídica. Por ejemplo, en la Unión Europea no. Hoy se puede llevar la mascarilla, mañana no se puede llevar la mascarilla, ahora todos llevamos mascarilla, solo se puede salir hasta tal hora, no se puede estar en la calle sin la mascarilla, no sí que te la puedes quitar en un restaurante, vamos a abrir los bares y las discotecas, o sea, nadie sabe concretamente cómo manejar la crisis, y eso crea en el ser humano que está encerrado en su casa, ¿no? En estas cuatro paredes, como digo yo, un estado de una afectación mental importante que sí que nos interesa a nosotros de la investigación, o de la cual sí que podemos sacar una realidad muy, muy sensible sobre estos temas. Yo del COVID puedo estudiar prácticamente todo, porque sí que nos está afectando a todo actualmente, ¿no? Entonces, bueno, yo les coloqué aquí cosas de las que hemos hablado, ¿no? ¿Qué quiero escribir? ¿Cómo puedo escribirlo? ¿En qué estoy interesada? ¿Cómo puedo escribir un artículo que justifica mi tema? Etcétera. Y les coloqué aquí los tipos de trabajos científicos, ¿no? Podríamos hablar de un proyecto, de una tesis, de un ensayo, de un artículo o de una monografía. Todos estos tipos de trabajos científicos que vemos aquí, los que han visto cursos conmigo anteriormente, de repente me he quedado más en esta diapositiva, pero son trabajos científicos que tienen otros enfoques, ¿no? ¿A nosotros qué nos interesa realmente? A nosotros nos interesa hablar de los libros. Entonces, ¿qué es un libro? Un libro es un enfoque distinto, para empezar, porque el libro es más extenso. Entonces decimos, un libro es una obra manuscrita, impresa o digital, contentiva de un tema de interés particular, en donde se plasman las ideas específicas de un autor a los fines de su entendimiento, comprensión lectora y difusión. Yo no escribo el libro para mí, yo escribo el libro para los demás. Aunque sienta que lo estoy escribiendo para mí, el libro siempre va enfocado hacia el otro. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Que es un libro súper importante, dicen que es la mayor obra literaria de nuestra lengua, fue escrita por Miguel de Cervantes cuando estaba en la cárcel. Y Miguel de Cervantes decía cuando escribió Don Quijote que él sentía que Don Quijote era de él, que él había hecho a Don Quijote para escapar de su propia realidad, pero que a medida que Don Quijote se volvía cada vez más famoso, cada vez más conocido, él empezó a darse cuenta que realmente Don Quijote no era de él, ni era de su pertenencia, sino que Don Quijote era de todo el que quisiera hacer sentirse a Don Quijote suyo, ¿no? Entonces, el libro es un documento en el cual tú me estás diciendo lo que piensas de un tema, pero puedes crear en mí el criterio similar al tuyo o el mismo criterio que tú. Entonces, depende mucho de la habilidad que usted tenga para envolver al lector. ¿Cómo envuelvo yo al lector? Imagínense, hay personas a las que se les hace muy sencillo esto, pero envuelvo al lector cuando yo logro plasmar allí una idea que pueda reproducirse. Es muy importante para lo que vamos a ver aquí, saber lo que yo quiero decir. Porque sabiendo lo que yo quiero decir y plasmando lo que yo quiero decir, yo les decía a mis estudiantes, escriban en una hoja lo que ustedes quieren decir de su investigación y léanselo a otra persona. Y díganle a esa persona, ¿entendiste?
Porque yo nunca escribo para mí. Yo escribo para que otra persona sepa lo que yo pienso y para eso tengo que ir practicando al principio si efectivamente yo estoy difundiendo correctamente esa información. Entonces, ¿cómo son esos textos científicos, no? Estamos hablando que es un producto, una actividad humana, que es un carácter social, tecnológico. Decimos que puede ser oral o escrito, a nosotros nos interesa que sea escrito. Entonces, hablamos de una producción lingüística, ¿no? Que es expresar o transmitir un conocimiento. Nosotros los abogados lo podemos tener un poco más difícil porque no nos formamos como profesores, sino que nos formamos como juristas. Entonces, nuestra forma de escritura sí que está desarrollada en una sentencia o en un escrito, pero al momento en el que me dicen, muy bien, ahora escribe un libro, pues nos quedamos un poco paralizados porque existe una creencia popular de que tenemos una antitesis con los doctrinarios, ¿no? De que tenemos una antitesis con todo lo que es un estudioso del derecho y no debe ser así. Si yo quiero escribir un libro, yo tengo que mirarme lo que dijeron las otras personas y tengo que hacer ese ejercicio que les estaba indicando. Escriban lo que piensan, escriban las cosas como las vean y le dicen a alguien más, oye, lee lo que estoy diciendo y dime si tú consideras que es correcto. Entonces, por eso yo coloqué aquí descripción, exposición y argumentación. Si yo expongo lo que pienso, ¿verdad? Lo describo y lo expongo, eso permite que yo crea un ejercicio de argumentación con otra persona que me va a ir diciendo si esto está bien o si esto no es como debe ser o yo no estoy muy clara de lo que me quieres decir. Sea como sea que yo plasme esa obra escrita, tengo que tener esa forma de difusión de la información, ¿no? Entonces yo les coloqué aquí las formas en las que yo puedo presentar esa obra. Y les coloqué estilo Vancouver, estilo Harvard, estilo Chicago o estilo APA. Y les voy a hablar claramente. Los libros normalmente se escriben o de forma APA o de forma Vancouver. Es común que yo vea un libro con un pie de página. Cuando el libro tiene muchos pies de página, es un libro escrito en estilo Vancouver. Cuando yo veo un libro escrito como prácticamente paréntesis, normas o autores muy de 5 años para acá, estoy en presencia de un libro que está escrito en estilo APA. Entonces, más allá del estilo que yo utilice, yo les hablo de los más comunes, porque se ha generalizado un poco esto en la investigación. O sea, los investigadores han generalizado un poco la forma de escribir a estos dos estilos, ¿no? Ya vamos a ver, porque yo sí que me voy a tomar el tiempo de enseñarles cómo se escribe en estilo Vancouver y cómo se escribe en estilo APA. Entonces, aquí les coloqué un poco lo que sería la estructura del libro. Yo les voy a compartir, por supuesto, las diapositivas, no crean que me voy a quedar con ellas. Entonces, sigo aquí. A ver, decimos título, autores, dedicatoria, agradecimiento, denominación, siglas y acrónimos e índice, ¿no? Cuando yo digo más o menos esta estructura, porque estamos en presencia de un texto que es un poco libre, ¿no? Entonces no es una camisa de fuerza que tengo que escribirlo así. Pero sí es verdad que más o menos vendría determinado de esta manera. Y les voy a decir, cuando hablamos del título del libro, decimos que tenga por lo menos entre 90 a 20 caracteres, 15 palabras. Colocamos la primera letra mayúscula, el resto del título en minúscula, no incluimos abreviaturas, no utilizar palabras negritas y subrayándolas. ¿Por qué? Porque aunque digan no juzgues el título por su portada, pues mucha gente se lo mira, ¿no? Si usted me dice un libro que se llame Informe sobre la OIT y el COVID, aunque la mayoría sabemos qué es la OIT, yo me lo puedo preguntar, ¿no? Y decir, ¿qué es la OIT? Y de repente yo estaba buscando un libro sobre la Organización Internacional del Trabajo, pero yo no sabía que se abreviaba OIT. Entonces, lo dejo un poco a la buena de Dios si coloco un título de esa manera. ¿Cómo podría ser? Bueno, colocar un título que me hable concretamente de lo que trata el libro
y que el lector pueda percibirlo inmediatamente. Informes sobre la Organización Internacional del Trabajo y el COVID-2019, hoy la COVID-2019. Entonces me queda muy claro, esto es un libro que va a tratar sobre este tema concretamente. No puedo hacer un libro tampoco que sea muy amplio, por ejemplo, igualdad de género. Debería ser la igualdad de género en el medio de la pandemia COVID-19 en el Ecuador, la igualdad de género y los objetivos del desarrollo del milenio, la igualdad de género y la Organización Internacional del Trabajo, la igualdad de género en el contexto comprendido entre 1980 y el 2020, ¿sí? Yo tengo que dejarle claro al lector de a dónde yo quiero llegar. No es así, no es así como decirlo, como vuelvo a lo mismo. No es que usted escribe y usted entiende y eso está bien. Usted tiene que escribir algo que pueda difundir, porque esa es la idea del libro. ¿Cómo sabemos nosotros que existió Sócrates, Platón, Aristóteles? Lo sabemos porque están relatados en la historia. ¿Cómo sabemos lo que pensaban? Lo sabemos porque se entendía lo que pensaban en sus textos. Entonces, eso mismo tenemos que hacer nosotros para inmortalizar nuestras ideas. La forma de inmortalizar nuestras ideas es saber proyectarlas. Y eso inicia con el texto concreto, con el título del libro. Nace con el título del libro y se desarrolla durante toda la investigación. Es tan importante el título como el contenido, porque las dos cosas atrapan al lector, o mejor dicho, lo atraen. Entonces, esto de los ejemplos del título, ya es un poco relacionado a lo que vamos a ver, a lo que ya vimos, perdón. Entonces, vamos con los autores. A ver, idealmente, el libro debe tener entre 1 y 3 autores. Eso es ideal. El CACES reconoce obras en el Ecuador de hasta 4 autores. Ya cuando tienen 5, 6, 7 autores, es un libro de colaboradores, ¿no? Nosotros podríamos decir que pueden existir varios textos científicos. Yo puedo escribir un libro de hasta 3 autores, que sería un libro el más ideal de todos. Puedo escribir un libro de hasta 4 autores, porque así lo permite la legislación de educación superior en Ecuador, pero puedo escribir un libro de colaboradores. Cuando hablo de un libro de colaboradores, tiene muchos autores, ¿no? Y tiene muchos autores porque cada capítulo escriben varias personas. Entonces, el libro lleva en la portada el título y luego dice compilador tal persona. Y eso significa que esa es la persona que se encargó de unir todas esas informaciones, pero yo me estoy mirando un libro que tiene como una mirada más, en vez de verse más mi voz en el libro, se ve la voz de varias personas. Entonces yo digo, puede ser un libro que compile 6, 7, 10 artículos y plan los junto todos, y entonces tenemos una sola obra. La igualdad de género en el Ecuador, y son 10 artículos. Allí está Mercedes Navarro, está César, está Manfred, está Josué, están todos. Entonces, ¿cómo lo voy a desarrollar? Lo desarrollo de otra manera. Yo sé que si me leo ese libro, no va a ser nada más la idea de Mercedes. Sé que va a estar desarrollado por capítulos, que cada capítulo puede ser un artículo científico sobre el tema, y sé que va a ser un libro compilado, o sea, unido de varias investigaciones. Ahora, si yo quiero leer a Mercedes Navarro solamente, tengo que mirarme un libro donde ella sea la única autora, o sea, autora con 2 personas o con 3 personas más, porque allí se va a ver más plasmada su punto de vista. A ver, luego es importante que hablemos de la introducción. Miren aquí, o hablamos de una introducción o hablamos de un prólogo, ¿sí? O sea, o hablamos de las dos cosas. En la introducción la escribe el autor, o la escriben los autores o los compiladores. El prólogo lo tiene que escribir otra persona. Y es una forma en la cual esa otra persona te invita a ti a leer ese libro. Te invita a conocer esa obra porque es un gran amigo o es muy cercano a la persona que escribió el libro, el autor principal o a los autores, o es un gran conocedor de ese tema,
y entonces eso permite que en 1 o 2 páginas te invite a leerlo. Puede ser que usted diga, oye, yo no conozco a Mercedes Navarro, no sé quién es Mercedes Navarro, pero cuando abrí su libro, veo que viene con un prólogo de Magda Cejas. Y yo sí que conozco a Magda Cejas. Magda Cejas es una autora para mí muy reconocida. Entonces, si Magda Cejas me está recomendando a Mercedes Navarro, pues tiene que tratarse de algo muy bueno, ¿no? Entonces, sí que me lo voy a leer. Puede ser que usted no tenga tantas personas que puedan escribirle un prólogo dentro de su investigación. Entonces usted solamente me hace una muy buena introducción sobre el libro, en la cual me explica muy concretamente o muy especialmente las condiciones que va a tener ese libro, y a raíz de eso, pues yo decido hacerme con un ejemplar, porque en esas 2 o 3 páginas que dura la introducción, usted me explicó o me convenció completamente de comprar su obra, porque me dejó muy claro que debía tener, ¿no? Entonces me dejó muy claro que contiene, me dejó muy convencido de sus ideas, y yo digo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerme con esta obra, vamos a crear esta obra con la finalidad de involucrarme más en las ideas de este autor que no conozco demasiado, ¿no? O puede ser que cuando yo vea la portada del libro y me diga es una compilación, yo diga, me interesa este libro porque yo quiero tener en un solo sitio muchas ideas de varios autores. Entonces yo no es que me quiero leer solamente lo que dice Mercedes Navarro, yo quiero leerme lo que dicen varias personas. Entonces me voy a comprar esa compilación porque a mí sí que me interesa varias ideas en una sola. A ver, me están escribiendo por aquí un mensajito. Ay, dense un momento porque no me abre. Un libro puede ser hecho por 2 o más personas. Bueno, volvamos a la idea inicial. El libro puede ser escrito por una persona, puede ser escrito por 2 personas, 3 o 4. En el Ecuador, el CENESID, que es el órgano rector en materia de educación, admite por lo menos 4 autores. Por lo menos 4 autores, hasta 4 autores. Hay otros tipos de libros, como les decía, que es una compilación, que es cuando yo me encargo de unir varios artículos o varias ideas que escriben varios autores. Entonces no hablamos de un solo libro, hablamos de un solo libro, sí, es un solo libro, pero que vienen dentro, creados por varias personas. Entonces hablamos de un compilador, que es una persona que une toda la información, pero realmente no es nada más una idea o no es nada más un punto de vista, sino que son muchas personas, pueden ser varios autores. Entonces, en la portada solo aparece compilador. Mañana les voy a traer ejemplos de eso, porque casualmente el CIDE, en algún tiempo, cuando yo ya trabajaba mucho más tiempo con ellos, ahora les dicto cursos, pero antes sí que formaba parte de la planta del CIDE, hacíamos bastantes libros de esa manera. Ya mañana les traigo ejemplos. Vamos a hacer una pausa, como les prometí, para que en estos últimos 10 minutos hagamos el juego que les tenía preparado. A ver, Josué, ¿me oyes?